Bienvenidos y bienvenidas a esta píldora de gestión de riesgos. Estoy seguro que en vuestros proyectos habéis escuchado muchas veces: si esto yo ya lo he dicho, o cuántas veces me habéis oído repetir esto. Cuando yo lo escucho me pregunto, si ya había alguien que había dicho que esto iba a suceder, o había alguien que lo había repetido muchas veces, ¿por qué nos encontramos en este momento, en este punto y posiblemente sin un plan? ¿Es acaso que no hemos hecho una buena gestión de los riesgos? La gestión de riesgos es un pilar básico en cualquier proyecto, ya sea un proyecto informático, construir un puente o hacer una obra en tu casa. Quería, antes de continuar, hacer un pequeño disclaimer. En la literatura de gestión de riesgos, cuando se habla de riesgos, se habla tanto de amenazas como de oportunidades. Durante esta píldora, por simplicidad, cuando yo diga riesgos, estaré siempre hablando de amenazas. Una vez dicho esto, ¿qué es un riesgo? Pues un riesgo es un suceso que, en caso de suceder, tendrá un impacto negativo en la consecución del objetivo del proyecto. Como veis, los riesgos y los objetivos están muy ligados. Si no hacemos una buena definición de objetivos, ya sea tu objetivo de sprint, objetivo de proyecto o cualquier otro objetivo que quieras conseguir, es muy difícil hacer una buena gestión de riesgos. Además, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que es algo que aún no ha sucedido. Es una probabilidad de algo que suceda. Si algo ya ha sucedido no es un riesgo, posiblemente es un imprevisto. Y lo que pasa con los imprevistos es que suelen tener un gran impacto negativo en el valor que entregamos en nuestro proyecto. Por eso es tan importante hacer una buena gestión de riesgos, para que esos imprevistos, en lugar de ser imprevistos, sean un riesgo que somos capaces de gestionar. Una vez que sabemos lo que es un riesgo, tendremos que aprender a gestionarlos. Hay muchos modelos de gestión de riesgos, aunque todos comparten las mismas características. Yo voy a usar uno que es iterativo y que tiene 4 pasos: identificar, evaluar, planificar e implementar. Sustentado todo esto sobre la comunicación. Empecemos por la identificación. Identificar un riesgo no es nada más que tenerlo en cuenta, que buscarlo y hacer un pequeño análisis, posiblemente para buscar causas comunes. Es cierto que hemos dicho que este proceso es iterativo, pero también hay que decir que la fase de identificación lleva mucho trabajo al principio del proyecto, donde vamos a identificar la mayoría de nuestros riesgos. La siguiente fase es la evaluación. Aquí evaluaremos el impacto que puede tener el riesgo en nuestro proyecto y la probabilidad de que ocurra. Con estas dos variables crearemos una lista ordenada para poder poner foco en los riesgos que más nos interesa. No es necesario atender a todos los riesgos de un proyecto, simplemente a los que hemos visto que más impacto pueden tener en nuestro proyecto. Si nos quedamos aquí, tendríamos una lista de riesgos, pero realmente no los estaríamos gestionando. El siguiente paso es la planificación. En este paso planificaremos posibles acciones para intentar mitigar estos riesgos. ¿Qué acciones pueden ser? Por ejemplo, evitarlo. Si somos capaces de hacer algo para que ese riesgo no suceda o que en caso de que suceda no tenga impacto, lo estaríamos evitando. Podríamos transferirlo. Eso es muy típico con los seguros, donde tú transfieres el riesgo a otra tercera parte, ¿no? Por ejemplo, un seguro de hogar. Podríamos compartirlo, cuando hay otro agente o otro equipo que comparte parte del impacto. Un ejemplo típico es cuando nosotros hacemos un proyecto para un cliente. Ese cliente nos está compartiendo parte de su riesgo. Otra posible cosa que podemos hacer con los riesgos es minimizarlo. Si somos capaces de minimizar la probabilidad de que ocurra o el impacto que tiene en el proyecto, estaríamos minimizando ese riesgo. Y también podríamos aceptarlo. Aceptarlo quiere decir que todos los interesados aceptan que en caso de ocurrir el riesgo, aceptamos ese impacto. Otra cosa que podemos hacer en esta fase de planificación es hacer planes de contingencia. Estos planes de contingencia, a diferencia de lo que hemos hablado hasta ahora, solo se disparan en caso de que suceda algo. Tienen que tener un disparador claro. Por ejemplo, si supero el 80% del presupuesto y no he superado el 50% de la funcionalidad, haré algo. Entonces ese sería el disparador. El siguiente paso es implementar. Es decir, esos planes que hemos hecho tendremos que seguir para ver que se están ejecutando, que realmente el riesgo se está reduciendo o que lo hemos conseguido evitar. Además, tendremos que ver si algún disparador ha sucedido para lanzar una contingencia. En este paso tendremos que tener una persona encargada de gestionar cada riesgo, de estar pendiente de él. Y además es probable
que haya otra persona u otras personas encargadas de ejecutar los planes, ya que es posible que la persona que los gestiona no sea capaz de ejecutarlos. Todos estos pasos los haremos de forma iterativa, pero nos queda una cosa muy importante, que es la comunicación. Si hacemos todo esto, pero no somos capaces de comunicar a los interesados qué riesgos hemos detectado, cuál es su probabilidad, cuáles son los planes de mitigación, no estaremos haciendo una verdadera gestión de riesgos y es probable que los riesgos sucedan y haya alguien que no se esté enterando. Por eso tendremos que pensar en qué eventos o reuniones queremos trabajar sobre estos riesgos para identificarlos o evaluarlos y además en qué otros eventos queremos comunicarlos para que simplemente la gente conozca los riesgos que están vigentes en el proyecto. Con esto terminamos la píldora y espero que a partir de ahora vuestros proyectos gracias a esto puedan llegar a buen puerto.